Esto es Nueva Zelanda, uno de los países más hermosos del mundo. Además de sus paisajes pintorescos, gran parte de esa belleza también se debe al hecho de que es extremadamente remoto, tanto así que suele quedar fuera de muchos mapas del mundo, y es hogar de una población relativamente pequeña de apenas 5,3 millones de personas. Estas personas disfrutan de un nivel de vida muy alto, buena educación, un gobierno muy estable, buen acceso a la atención médica y una cultura relativamente igualitaria. Ahora, aunque todo esto puede sonar genial en un folleto turístico, ha tenido algunas consecuencias poco intuitivas en la economía nacional, una economía que ya de por sí era muy única. Lo que está pasando es que los neozelandeses, los kiwis, ven un país que al resto del mundo le parece un paraíso, y pese a ello, lo están abandonando. Nueva Zelanda, con una población ya pequeña de por sí, tiene una de las tasas de emigración más altas del mundo, y la mayoría se muda a Australia. Más del 10% de la población de Nueva Zelanda vive actualmente en Australia. Esto no es un tema menor. En algunos casos, hay tantas personas que se van de Nueva Zelanda per cápita como las que salen de países del tercer mundo envueltos en conflictos activos. Y por supuesto, la pregunta es ¿por qué? Para empeorar las cosas, la mayor parte de este éxodo está compuesta por trabajadores altamente productivos que están comenzando sus carreras. Es cierto, la población sigue creciendo, pero eso se ha debido en gran parte a la inmigración para llenar los vacíos que dejan los trabajadores calificados que se están yendo. Y eso mismo está generando otros problemas, lo que hace que todo este asunto sea aún más difícil de abordar. Y para colmo, Nueva Zelanda enfrenta justo el problema inverso, pero en dirección contraria. Cierto grupo de australianos está llegando en masa a Nueva Zelanda y haciendo lo que los australianos mejor saben hacer. Entonces, ¿qué hace que la economía de Nueva Zelanda sea tan única? ¿Cuáles son los problemas que están causando que tantos kiwis se vayan de Nueva Zelanda? Y finalmente, ¿por qué ha costado tanto revertir esta tendencia? La economía de Nueva Zelanda está definida en gran medida por el hecho de que es bastante pequeña y extremadamente remota. Tiene aproximadamente la misma población total que la ciudad de Sydney, que está justo al otro lado del charco aquí en Australia, y aún aquí en Australia, no es que seamos conocidos precisamente por tener una población masiva. Esto es una bendición y una maldición. Es una maldición porque crear industrias globalmente competitivas en Nueva Zelanda es muy difícil, ya que casi todo puede hacerse más barato, a mayor escala y más cerca de las rutas de envío en Asia. Esto no solo aplica a industrias pesadas tradicionales. Los servicios financieros son una exportación clave en países avanzados como este. Pero, ¿por qué elegir Auckland para operaciones bancarias internacionales si Singapur, más cercano y mejor integrado en el sistema financiero global, ofrece más ventajas para la mayoría de negocios? Incluso si alguien buscara servicios financieros para esta región, Sydney está cerca, con una divisa más reconocida y un mercado más grande. Es más, las relaciones políticas entre Australia y Nueva Zelanda son tan fuertes que casi todo lo que una empresa internacional quiera hacer en Nueva Zelanda puede hacerlo desde Australia. Esta cercanía es muy importante, así que mantén eso en mente. El tema es que solo operan en Nueva Zelanda las industrias que necesitan estar físicamente allí. El turismo, las finanzas y servicios locales y ciertas operaciones marítimas son importantes. Dado que la población es pequeña, no se requieren grandes servicios, pero un vistazo más detallado a la distribución exacta de estas industrias arrojará algo de luz sobre estos problemas. Un sector destacado es la agricultura. Nueva Zelanda es uno de los países más productivos del mundo en términos agrícolas, lo cual resulta muy inusual para una economía tan avanzada. El canal Hooser, no sé, el tipo del Castor, hizo un análisis profundo sobre esto, así que no quiero repetir demasiado aquí, pero el punto es que Nueva Zelanda ha tomado la agricultura, que típicamente es una industria de la que dependen los países de menores ingresos, y ha usado su tierra increíblemente fértil, sus abundantes fuentes de agua y tecnologías modernas para producir valiosas mercancías de exportación muy competitivas en la economía global, especialmente al lado, en Asia, donde hay muchas bocas que alimentar. Bien por eso, pero la mayoría de neozelandeses urbanitas y con estudios no anda, que digamos, formando filas para trabajar en granjas. De todos modos, no hay tantos trabajos ahí. Las granjas en Nueva Zelanda son muy valiosas por hectárea debido a su fertilidad y a su ubicación en el hemisferio sur, lo que permite cultivar alimentos fuera de temporada para los grandes mercados del norte. Cuando la gente invierte mucho en sus tierras, también invierte en el mejor equipo, por lo que la mayoría de estas operaciones son muy mecanizadas y requieren poca mano de obra. ¿Qué queda, entonces? Las industrias más grandes del país están enfocadas en la vivienda. Vender casas, rentar casas, construir casas, financiar casas y regular la venta
renta, construcción y financiamiento de todas esas casas en conjunto representan aproximadamente la mitad de toda la producción económica del país. Pero esto ha causado dos grandes problemas. Para empezar, está obviamente el costo de esas casas. Dado que gran parte de la economía depende de transferir tierras, no sorprende que este país poco poblado y remoto tenga algunos de los bienes raíces menos accesibles del mundo. Para ser justos, el país tomó medidas para desinflar el mercado inmobiliario, como prohibir la compra por parte de extranjeros. La idea era que al quitar una fuente de demanda de propiedades, los precios debían bajar. Pero en realidad no hizo mucho. Antes de la prohibición, los extranjeros solo conformaban el 3% de los compradores y no frenó la demanda principal, los australianos. Porque Australia y Nueva Zelanda realmente están muy cerca, tenemos muchos acuerdos donde, en su mayoría, tratamos a su gente como a nuestra gente, y viceversa. Eso significa que la prohibición no incluía a los australianos, quienes eran los principales compradores extranjeros. Los australianos, en promedio, tienen mucho dinero, y algo como una casa de vacaciones o incluso una casa de retiro en lugares como Queenstown o Auckland es extremadamente popular entre los australianos adinerados que quieren vivir entre paisajes hermosos sin que esos paisajes intenten matarlos activamente. Invertir en Nueva Zelanda también es particularmente atractivo, porque aunque los precios de las casas son extremadamente altos, en su mayoría siguen siendo más bajos que en las principales ciudades de Australia. Y además de eso, puede ser muy eficiente en cuanto a impuestos. Los compradores de viviendas tienen que pagar algo llamado impuesto de timbre cuando invierten en una propiedad aquí en Australia. Esta tarifa está cerca del 3% del valor de la casa y se paga por adelantado. No parece mucho, pero en una casa de $7 millones sí suma. Nueva Zelanda no cobra esta tarifa inicial, por lo que es una opción atractiva. Por supuesto, la mayor parte de la demanda proviene del propio país, y dicho esto, los precios han venido cayendo en los últimos años, gracias a políticas gubernamentales que, en gran medida, han hecho que los inmuebles se conviertan en vehículos de inversión menos eficientes desde el punto de vista fiscal. Los cambios en sí mismos, al igual que la prohibición a los inversionistas extranjeros, en realidad no han sido tan grandes. Pero incluso, la señal de que el gobierno quería hacer algo respecto a los precios de las viviendas fue suficiente para quitarle mucho del entusiasmo al mercado. En cualquier caso, los precios siguen siendo un problema, más aquí que en la mayoría de los demás países del mundo. Y esto hace que parezca un caso bastante claro de principio a fin, ¿no? Los jóvenes kiwis que no pueden permitirse iniciar su vida en Nueva Zelanda se mudan a lugares más accesibles. El problema con esa suposición es que más de la mitad de ellos están saltando de la sartén al fuego, que es Australia. Si de verdad lo único que quisieran fueran casas más baratas, esta no sería la jugada. Lo que de verdad buscan es una oportunidad. Las únicas industrias que se encuentran en Nueva Zelanda son aquellas que realmente tienen que estar ahí, lo que significa que, a menos que la gente quiera trabajar en la agricultura o en empleos de alguna manera relacionados con el mercado inmobiliario local, simplemente hay más oportunidades en las grandes ciudades australianas. Ahora, esto por sí solo no es tan inusual. Las profesiones más especializadas, naturalmente, tienden a gravitar hacia los grandes centros comerciales. Si alguien quisiera trabajar como curador de bellas artes, investigador de alto nivel o incluso solo como gerente senior, la mayoría de esos trabajos realmente no se pueden encontrar en pequeños pueblos rurales. Simplemente no hay suficiente demanda para mantener esos puestos en centros comerciales pequeños, así que naturalmente tienden a trasladarse a las grandes ciudades. Lo que hace que Nueva Zelanda sea tan única, sin embargo, es que las grandes ciudades hacia las que todos estos trabajos están gravitando están en otro país. La fuga de cerebros no es única, pero suele afectar menos a países de altos ingresos. En el caso de Nueva Zelanda, se debe a su proximidad con Australia. Las conexiones legales y políticas entre estos países son similares a las que mantienen los países de la Unión Europea. Las personas a ambos lados del mar de Tasmania pueden vivir, trabajar y comprar vivienda en cualquiera de los dos países con pocas restricciones, por lo que los neozelandeses tienen pocas barreras para irse. También vale la pena mencionar que las oportunidades educativas suelen ser más abundantes en las ciudades más grandes de Australia. Contamos con más universidades grandes y ofrecemos a los estudiantes de Nueva Zelanda las mismas condiciones de matrícula y préstamos estatales que a los locales, si cumplen los requisitos de residencia. Como ejemplo anecdótico, cuando mi pareja fue a la escuela de medicina, aproximadamente la mitad de los estudiantes de su generación eran de Nueva Zelanda, porque simplemente había más lugares disponibles para este tipo de estudios en Australia. Además de esto, el salto entre Nueva Zelanda y Australia es, posiblemente, más fácil que mudarse dentro de la Unión Europea, porque ambas poblaciones aquí hablan inglés como primer idioma, y culturalmente, somos extremadamente cercanos. No es algo que a los economistas o demógrafos les guste abordar con demasiada franqueza, pero la realidad es que un neozelandés que vive en Australia no va a atraer el mismo nivel de animadversión en comparación con los inmigrantes que vienen de otros países. Así que sí,
La razón por la que tantos neozelandeses están dejando Nueva Zelanda es porque es realmente fácil, y para la mayoría de los jóvenes profesionales, las ciudades australianas son simplemente un poco más atractivas. Desafortunadamente, aunque esta dinámica es simple, revertir sus efectos va a ser extremadamente difícil. Hoy en día, casi 600.000 neozelandeses viven en Australia, lo que representa más del 10% de la población de Nueva Zelanda. Unos 90.000 australianos han ido en sentido contrario, pero suelen ser mayores y jubilados económicamente independientes que no aportan mucho al mercado laboral. Para compensar la pérdida de todos esos trabajadores jóvenes, Nueva Zelanda ha tenido que llenar esos vacíos principalmente con inmigración para apoyar a su población envejecida. Ahora, los argumentos a favor y en contra de la migración calificada son abundantes, extensos y francamente un poco tediosos. La mayoría de las personas ya tiene una opinión formada sobre el tema y obviamente la economía es solo una parte del debate. Pero en el caso de Nueva Zelanda, de nuevo es un poco diferente, porque sí, han traído nuevos inmigrantes, en su mayoría de los grandes centros de población de Asia, para reemplazar a las personas que se van. Pero el asunto es que muchas de las personas que han migrado allí también se están yendo. ¿Y a dónde se van? Bien, principalmente a Australia. Nueva Zelanda es vista como la puerta trasera desde la que acceder a ciudades como Sydney y Melbourne. Es sencillo pedir visas de trabajo, residencia permanente y ciudadanía en Nueva Zelanda, ya que requieren mantener su fuerza laboral. Pero una vez alguien consigue eso, también puede mudarse a Australia. Un ciudadano de primera generación de Nueva Zelanda también va a estar menos apegado a un país en el que solo ha pasado unos pocos años, en comparación con las personas que nacieron y crecieron ahí. Así que, básicamente, Nueva Zelanda se está convirtiendo en un costoso hogar de retiro para australianos y neozelandeses ricos que disfrutan de las vistas mientras son atendidos por una fuerza laboral que solo espera su turno para irse a Australia. Bueno, no es tan malo, pero tampoco es algo bueno. Esto nos hace preguntarnos, si Nueva Zelanda pierde tanta gente por su relación abierta con Australia, ¿por qué no ponen límites a esa relación? Bueno, eso sería muy difícil desde una perspectiva política. Recuerda, el 10% de la población de Nueva Zelanda vive en Australia y como conjunto de votantes no apoyarán políticas que les dificulten la vida. La mayoría de las personas generalmente apoyan mucho esta flexibilidad también, porque es buena para ellos, aunque no necesariamente sea buena para el país en sí. Geopolíticamente tampoco sería fácil. Sé que ya lo mencioné anteriormente en este video, pero Australia y Nueva Zelanda crearon los países más amigables del mundo. Y luego viene la parte económica. Perder a tantos jóvenes en edad productiva, claro, perjudica, pero muchos no se marchan de forma definitiva. Muchos de ellos regresan más adelante en sus carreras con habilidades que adquirieron en Australia y a menudo también traen mucho dinero consigo, el cual puede reinvertirse en la economía local. Las soluciones serán acciones reflexivas para hacer atractiva a Nueva Zelanda para jóvenes trabajadores. Ahora bien, por supuesto, ofrecer buenos empleos y reducir los costos relativos de la vivienda es más fácil decirlo que hacerlo, pero sí tienen algunas ventajas. Una proporción relativamente baja de deuda respecto al PIB significa que el gobierno sí tiene cierto margen de maniobra para implementar grandes cambios si alguna vez considera que es necesario. Y más allá de todo eso, es un lugar encantador para vivir. Pueden vender visas doradas y casas de lujo a multimillonarios y jubilados australianos porque el país es seguro, estable, limpio y pintoresco. Eso puede sonar poco concreto en economía, pero sí importa. Mientras tengan eso, siempre habrá gente esperando en su puerta. De hecho, incluso aquí en Australia, el país que está causando todos estos problemas a nuestro pobre primito al otro lado del mar, dependemos más de estos factores intangibles de lo que probablemente nos gustaría admitir.